Lo peor que le puede pasar a una persona es no tener esperanza. Porque hoy entonces parece más sencillo opinar que pensar profundamente. 3 y 5 mil estímulos del nivel que nosotros recibimos en un día para una persona del siglo XIX era lo que recibía casi en un año. ¿En dónde encontramos la esperanza? El dolor es inevitable, pero la tristeza, la actitud que tomemos es opcional. Y el cerebro nuestro no ha evolucionado desde la época de Aristóteles, desde hace 3000 años. Vivimos en una sociedad donde hay una gran opinionitis. Bienvenidos a un episodio más de Voces que Inspiran. Y en este episodio tenemos a un invitado de lujo para hablar sobre esperanza y libertad interior. Así que me permito presentarles al doctor José Antonio Lozano. ¿Cómo está, doctor? Encantada, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto. Qué gusto y bienvenido una vez más a Media Lab. Por si no lo sabían ustedes, que es quien puso casi la primera piedra de lo que hoy son estas instalaciones, en donde tenemos estas cabinas, el foro de televisión y pues este gran equipo que hoy también nos acompaña. Así que, Encantado. pues muchas gracias de antemano. Y vamos a entrar ahora sí en el calor de la conversación, porque además hablar de esperanza y libertad interior pues suena como un poco intangible, son cosas que pocas veces nos detenemos a pensar y a reflexionar. Y la verdad es que también usted nos ha hecho reflexionar mucho a partir de las columnas en donde lo leemos en diferentes medios. Y cuéntenos, para empezar esta entrevista desde su experiencia y sobre todo sabiendo que es una de las pilares que tenemos en la Universidad Panamericana, hablar de la verdad, buscar la verdad. Pero ¿qué me puede decir? ¿Cuál es la importancia y cómo la puede entender también nuestra audiencia? Bueno, estos son temas, Carla, que me parece que son de siempre y son al mismo tiempo muy actuales. Son temas que tienen que ver con el momento que estamos viviendo como humanidad y son temas que vienen desde que el hombre tiene conciencia. O sea, que esto son temas, la verdad, la libertad, la esperanza. La verdad me parece que es un tema que hoy especialmente se encuentra en debate en el mundo. Yo creo que es uno de los temas que distintos intelectuales, medios de comunicación, la propia sociedad está cuestionando por la emergencia, sobre todo en redes sociales, de lo que se ha llamado ahora la posverdad, las fake news. Todas estas informaciones que muchas veces no sabemos su fuente originaria, no sabemos si es información real o si es información que nos dan por ahí. Esto que nosotros percibimos, que sufrimos, que muchas veces, y esto hay varios estudios, desgasta la confianza de las personas, a un nivel más profundo, forma parte de un debate. Yo creo que el debate de fondo, ya lo decía Alejandro Llano, hermano del fundador de esta universidad, de Carlos Llano, y que fue rector de la Universidad de Navarra. Él decía que el gran debate actual no es entre derecha e izquierda, entre libertarios e igualitarios, entre mayor Estado, mayor mercado. El verdadero tema, el debate de fondo, está entre los que pensamos que existe la verdad. Aunque sabemos que la verdad es algo difícil de alcanzar, porque la verdad tiene muchos matices, la verdad y la realidad tiene muchas formas. A mí me toca ahora ser profesor de la Escuela de Negocios de esta universidad, del IPADE. Y ahí enseñamos a través del método del caso. A través de casos se enseña a tomar decisiones a directores de empresa, a dueños de empresa. Y un mismo caso en un aula de 70 personas puede tener 5 o 6 opiniones distintas, 5 o 6 soluciones distintas. Y esas todas son válidas. La verdad es algo complejo, pero el hecho de que sea complejo, el hecho de que admita matices no quiere decir que no exista. Ese es el punto de fondo, ese es el tema. Decía San Juan Pablo II, a la verdad hay que aproximarse siempre con humildad. La humildad de quien sabe que lo que tiene enfrente
es tan grande, es tan lleno que no podemos terminarlo de ver. La otra posición, que esa ha ganado un espacio muy grande en el discurso público, ha ganado en las narrativas, ha ganado en la cultura, es lo que llamaban los griegos el relativismo. Hoy le llamamos esto la posverdad, que es la idea de que no hay cosas verdaderas o no. Todo depende del cristal con que se mire. Todo es relativo. ¿Cuál es el gran problema que hay hoy? Que si nos guiamos por un relativismo absoluto, donde no hay universales, donde no hay puntos de los cuales nosotros nos podamos basar, Claro. entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se rompe todo el sistema ético-social, porque las personas pueden comportarse como supongan que se pueden comportar. Oye, para mí esto está bien, puede decirnos un sicario de Sinaloa. Para mí matar y vender droga está bien, y yo le doy parte de las utilidades a mi comunidad cerca de Mochis o cerca de Culiacán. Y para él está bien. Nosotros sabemos por sentido común que eso no está bien, que hay muchas vidas de por medio, igual que como está pasando con la guerra, que están ahí en medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando todo se vuelve relativo, empezamos a tener problemas muy serios con el crecimiento de la corrupción social. De acuerdo con los índices de Transparencia Internacional, se publican en el mes de febrero todos los años. Tuvimos desgraciadamente en México lugar 121 de 180 países, 27 puntos de 100 posibles, totalmente reprobados en temas de transparencia y corrupción, pero quitando el caso de nuestro país, nuestra realidad más cercana, la verdad es que de los 180 países, la gran mayoría tienen menos de 50 puntos, están reprobados. Y va creciendo la corrupción continuamente. En países como Estados Unidos, como China, muchos países europeos ha crecido enormemente la corrupción, no solamente en los gobiernos, en la sociedad civil, en las empresas. ¿A qué conclusión nos lleva? Que algo estamos haciendo mal cuando pensamos que todos podemos pensar lo que vale o lo que no vale. Hay que recordar que en una sociedad donde todo se vale, al final nada vale. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que también vale la pena mencionar que nuestros actos dependen mucho de nuestra propia biografía. Y habiendo tanta disparidad entre vivencias, entre realidades sociales, es creo que más complejo el asunto, ¿no? También mencionar esta parte, pues sí, de empatía que corresponde a estas ciertas historias, pero también de acción, de la responsabilidad que tenemos todos, partiendo de principios éticos, como usted bien lo menciona. Y en ese sentido nos surge también la pregunta, ¿por qué hoy entonces parece más sencillo opinar que pensar profundamente, detenernos y regresar a estas bases éticas que comentábamos? ¿Por qué se dificulta tanto compartir, incluso en una charla casual, algo profundo? Y nos vamos siempre por lo banal. Bueno, este es un fenómeno que ya se mencionaba hace muchos años, al principio del siglo XX. Ya Ortega y Gasset, cuando escribía su Rebelión de las Masas, y hablaba del hombre masa, o de la figura de la persona masa, vamos a decirlo así, era la figura de un sujeto que tenía la problemática de que se atrevía a opinar de todo. Se sentía con derecho a todo, pero con poca responsabilidad de algo y con poca humildad para entender que solamente se puede opinar cuando se sabe de qué se opina. Vivimos en una sociedad donde hay una gran opinionitis y eso se veía venir desde el siglo XX. Los últimos años, con el ascenso meteórico de las redes sociales, con lo que yo llamo la digimorfosis, la transformación antropológica por el contacto con lo digital, esto se ha acentuado mucho. Las redes sociales son un punto en el cual las personas opinan, pero opinan en un momento en el cual lo digital, y aquí ya hay varios estudios, algunos empezaron antes de la pandemia, ha afectado profundamente las capacidades neurológicas de las personas. No solamente se trata de un tema de pensamiento profundo desde el punto de vista metafísico o filosófico, sino de que se ha perdido capacidad de pensamiento. Se calculan 7 puntos de IQ promedio global
en la última década de caída. ¿Y por qué ha caído tanto el IQ? Porque la presencia continua frente a una pantalla, la cantidad de estímulos que tenemos, se calcula entre 3 y 5 mil diarios. Wow. Son, 3 y 5 mil diarios. es impresionante. Para darles una idea, a mí esto me tiró de espaldas en un estudio que leía, hecho en Estados Unidos hace unos meses. 3 y 5 mil estímulos del nivel que nosotros recibimos en un día, para una persona del siglo XIX era lo que recibía casi en un año. Por supuesto. Es impresionante. Y el cerebro nuestro no ha evolucionado desde la época de Aristóteles, desde hace 3000 años. No hemos evolucionado cerebralmente. ¿Eso qué significa? Que nuestras capacidades cognitivas, sobre todo la corteza prefrontal, no tiene la capacidad de procesar tantas cosas. ¿Y eso a qué nos va llevando? A que nos superficializamos. El cerebro pierde capacidad de atención. El cerebro pierde capacidad de reflexión. Antes de la pandemia, Michel Desmourguet, un neurocientífico que fue director de un hospital muy importante en París, escribía un libro que se volvió un bestseller y que luego tomó más aire después de la pandemia, que se llama Los cretinos digitales. Y ahí de lo que habla es de cómo nos hemos perdido, ya no desde un punto de vista estrictamente humano, que por supuesto de eso estamos hablando y es un tema filosófico, sino es un punto de vista fisiológico, médico, neurológico, en el cual hoy las personas pensamos menos. Es más, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hay estudios hechos por un científico que se apellidaba Flynn. Cada década, a partir del año 45, el siglo XX, a partir de 1945, la humanidad aumentaba su IQ y no lo aumentaba poco, promedios de casi 3 puntos de aumento del IQ. Cada década, por mejor alimentación, por mayor acceso a la educación, etc. Eso se rompió en la década de los años 90 del siglo pasado. La década de los años 90 es la década en que tuvimos la humanidad más inteligente en el planeta. De hecho, hay que recordar que de esos años es Steve Jobs, de esos años es el señor de Microsoft, de esos años son los grandes científicos. Claro. Pero a partir del inicio de las redes sociales y a partir del año 2000, viene un parteaguas. Y entonces empezamos a tener esta caída de puntos de IQ a nivel global. Por eso el tema es más de fondo de lo que nos imaginamos. Totalmente. Y me hizo recordar un libro de Gabriel Said, Los demasiados libros. Así es. Que también nos dice qué pasa con esta producción masiva de libros y los retos que tenemos como sociedad. Porque a medida que hay más libros, hay menos lectores también. O hay lectores, pero no es suficiente ni el tiempo, ni, no sé, tal cual creo que también podría ser el tiempo o el conocimiento para conocer tanto de lo que ya se produce. O sea, herramientas hay. Y eso también me recuerda a algo que nos compartió en su momento el doctor Santiago García cuando le preguntábamos en un meet and greet cómo estructura cada discurso en un evento diferente, sabiendo que a veces tiene hasta 3 eventos al día, con tanta profundidad, con tanta sensibilidad y con tanta diversidad de discurso, ¿no? Del contenido. Y en ese sentido usted, como lo habíamos mencionado, participa en medios y es un líder de opinión. Muchas personas sientan las bases de sus acciones, yo así lo podría decir drásticamente, en lo que consumimos, como bien lo dijo. Tenemos de 3 a 5 mil estímulos diarios. Así es. Increíble estadística. En ese sentido, usted que tiene una participación activa en medios, ¿qué responsabilidad tiene entonces un comunicador en la formación de la opinión pública? Enorme, enorme. Y yo creo que a veces no terminamos de comprender que el papel de la comunicación, más allá de la transmisión de mensajes, es el gran cimiento de la cultura en su conjunto. Hace algunos años, pues en la época de la Segunda Guerra Mundial, Antonio Gramsci escribía sus cuadernos de la cárcel. Antonio Gramsci, probablemente dentro del marxismo, es, después de Karl Marx, el mayor expansor del pensamiento de izquierda en el mundo.
Él va a dar a la cárcel en la época de Benito Mussolini y escribe este texto en el que dice: antes que cualquier batalla de carácter político o económico está la batalla cultural. Y la batalla cultural se gana en gran medida a través de las narrativas. Y esas narrativas se van planteando de una manera clara y positiva cuando los valores son el centro de la narrativa, o de manera perversa cuando cambiamos el significado de las palabras, cuando el lenguaje de alguna manera lo modificamos para que las personas tengan emociones distintas, maneras de concepción distintas, percepciones de la realidad distintas. Las narrativas son las que arman las sociedades. Las narrativas son las que permiten que una sociedad se polarice o no. ¿Cómo han estado las narrativas en el mundo desde hace algunos años? Polarizantes. ¿Y en qué mundo vivimos? En el mundo en el cual desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos tenido el número de conflictos armados activos que tenemos el día de hoy. Ahí van a dar las polarizaciones. Tenemos más de 50 conflictos armados en el mundo. Hoy por hoy, más allá de Irán, más allá de la Franja de Gaza o de Líbano, más allá de Ucrania, solamente en el centro de África tenemos varios activos con muertos todos los días. Entonces, este es un tema poderoso porque esto se hace desde la comunicación. Claro. Desde la comunicación. La influencia de los medios, la influencia de quienes, pues sí, tienen esta voz, ¿no? Que también moldea opiniones, es algo, no es poca cosa, es bastante. Y hablando ahora, justo en este contexto bélico que estamos viviendo ahora, ¿a qué suena la esperanza, doctor Lozano? ¿Qué es y cómo? Primero, ¿a qué suena hoy para usted la esperanza? Y también entender si es una actitud emocional o es una decisión racional. Bueno, esta es una gran pregunta porque hoy en muchos estudios de orden psicológico se va viendo el aumento continuo de las enfermedades mentales. La depresión, la ansiedad han crecido de una forma como ninguna otra generación lo había visto. ¿Y esto qué hace? Hace que las personas veamos el futuro con miedo. Hace que las personas veamos el mundo que viene con pocas salidas. Hace que veamos el mundo con falta de esperanza. La esperanza tiene distintos niveles de aproximación. Hay una esperanza que está muy pegada a lo que también llamamos la ilusión y que es un lado más de carácter emocional, absolutamente necesaria para que la persona lo complemente. Hay otra esperanza, que es la esperanza que es una decisión racional y que sin duda hay que tomarla y hay que poner voluntad en esperanzarse, porque si uno se deja orientar solamente por lo que ocurre en el entorno, pues nos vamos con el entorno y no tendríamos la posibilidad de nosotros poner nuestro propio rumbo, lo que nosotros queremos de nuestra vida. Hay para los creyentes, para los católicos y para otras religiones, hay otra esperanza, que es la esperanza teológica, que es una virtud teologal, en el caso, digamos, de otro nivel. Me quiero concentrar ahora en la esperanza emocional y en la esperanza como decisión, en la parte estrictamente humana. Porque hoy estamos viviendo lo que ya algunos llaman la futurofobia. Se escribió un libro en el año 2021 con este título. Es una palabra que no está en el diccionario, lo escribió un millennial español. Pero en ese libro él dice cómo los menores de 40 años ven el futuro en términos generales. Él habla de España, pero es una realidad que podríamos extender a otros países del mundo con muy pocas ganas de que llegue, que todo lo que está por venir va a ser peor que lo que ya tenemos. Y claro, ante una visión así de la vida, estamos absolutamente quebrados como humanidad. Lo peor que le puede pasar a una persona es no tener esperanza. Podemos tener problemas, podemos tener fracasos, podemos tener dolores en la vida, pero no podemos perder la esperanza, porque quien ha perdido la esperanza lo ha perdido todo. Un
Hay una frase de un británico del siglo XVII, Robert Burton, que a mí me gusta mucho por lo profundo, que dice: la esperanza y la paciencia son dos soberanos remedios para todo. Son los más seguros y blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos en la adversidad. Y qué cierto es eso. La esperanza hay que trabajar para obtenerla, necesaria absolutamente para una vida con sentido. Entonces, ¿qué diría yo? Que hoy el mundo enfrenta una crisis profunda de esperanza, que la primera cuestión urgente que tendremos que estar trabajando es cómo recuperar la esperanza, muy por encima de otros problemas que tenemos en la humanidad, y que en este punto se nos va la vida, literalmente. ¿Qué le diría a estas personas que hoy se encuentran desesperanzadas, doctor Lozano, desde un enfoque muy personal, muy vivencial, por supuesto, también desde todo el conocimiento que ha construido a lo largo de estos años, pero alumnos, a egresados, a sociedad que hoy vive algo complejo, ¿en dónde encontramos la esperanza? He procurado los últimos meses y quizás el último par de años llevar algunos consejos que aprovecho aquí, que se extiendan y que procuro decir a las personas cuando están pasando momentos difíciles, cuando están pasando nubarrones, cuando la vida parecería no tener sentido. 4 consejos útiles, muy específicos, ahora sí que como el remedio y el trapito, que quisiera dejar aquí en el programa. Muchas gracias. El primer consejo es recordar, cuando estemos pasando un mal momento en la vida, un viejo adagio que, como todo refrán, es sabio. Ese viejo adagio dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Y esto es muy cierto, muy cierto. El momento más difícil es justo antes del amanecer. ¿Qué significa eso? Significa que todo mal, todo momento difícil es temporal, va a pasar. Pero ¿cómo a veces lo interpretamos las personas? Nos llevamos un golpe en la vida, nos abollan la carrocería, por decirlo de algún modo, y nos quedamos viendo esa abolladura. Nos quedamos viendo nuestra vida como si fuera una fotografía. Olvidamos que nuestra vida es una película, que la siguiente escena puede ser mucho mejor y más feliz que lo actual. Y sin embargo, por quedarnos viendo la abolladura, nos autoboicoteamos y no permitimos ver cosas que en la vida, a pesar de lo difícil, maravillosas, están pasando frente a nuestros ojos y no las tomamos. Un segundo consejo que suelo dar es una cosa que parece muy contradictoria. De hecho, la naturaleza humana es muy contradictoria. Si uno nos lo dicen, pues sí, es paradójico lo que voy a decir. Pero esto está más que estudiado. Resulta que superar una adversidad incrementa la capacidad para ser feliz de una persona. O sea que las adversidades se pueden convertir en oportunidades para ser más felices. Cuando llega un 31 de diciembre, ¿qué deseamos a los demás? Que seas feliz, que te vaya bien en el trabajo, que tengas salud. ¿Y cuántas personas vemos que tienen salud, oportunidades, circunstancias y viven deprimidas? ¿Y cuántas personas hemos visto que han vivido la vida contrapelo, con dificultades continuas, y son profundamente felices? Y es que un corazón cicatrizado tiene mucha mayor capacidad de sentir la felicidad, de ser feliz, que uno que no ha sufrido un rasguño. Es increíble eso, pero es así. Hay que recordarlo siempre. El dolor en la vida, la adversidad, es inevitable. Todos hemos tenido pérdidas, las tenemos y las tendremos. Cambios de ciclo en la vida, una contradicción, lo peor que nos puede pasar, por supuesto, la pérdida de un ser querido. El dolor es inevitable, pero la tristeza, la actitud que tomemos es opcional. Y ahí es donde podemos trabajar mucho. Una tercera idea es que yo aconsejo mucho a las personas que tengan un espacio de reflexión periódico en su vida. Una vez al día, una vez a la semana, al mes. Un espacio en donde le bajemos al ruido exterior, a estos estímulos, y subamos nuestro volumen interior, que nos escuchemos a nosotros mismos, que nos pongamos a pensar qué hemos hecho de nuestra vida, en dónde nos encontramos.
para que no nos vaya a ocurrir como una muy buena amiga que es tanatóloga me dice, ¿qué le pasa a la gran mayoría de las personas que ven cerca el fin de su vida? ¿De qué es de lo que más se arrepiente una persona que ve cerca el fin? Curiosamente, no de lo que hizo mal, se arrepiente de lo que no hizo. Hay que vivir nuestra vida como capitanes de nuestro barco, no como una boya que la va llevando el mar hacia donde quiere. Y el cuarto consejo está muy basado en la logoterapia, ¿no? En este libro que muchos aquí quizás que nos estén escuchando, nos vayan a escuchar, recuerden, de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, ese psiquiatra judío austriaco que vivió en la Segunda Guerra Mundial, que fue a dar un campo de concentración, se cuestionaba al sobrevivir al campo. Sobrevivieron muy pocos y él sobrevive y dice, ¿por qué pude yo sobrevivir si yo no era el más fuerte? Estos eran trabajos forzados, si yo no era el que parecía tener mayor fortaleza mental y muchos se suicidaron contra las cercas electrificadas. ¿Por qué pude yo sobrevivir? Wow. Y ya, porque yo quería volver a ver a mi esposa, a la que por cierto no pudo volver a ver porque ella sí murió en otro campo de concentración. Pero a partir de ahí él se da cuenta que cuando las personas tenemos un porqué, podemos reconstruir una vida destruida. Cuando encontramos el porqué, logramos salir adelante. Él toma una frase que en realidad es de Nietzsche, que dice, quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Yo a esa frase le quitaría el casi. Quien tiene un porqué para vivir, siempre encontrará el cómo. Cuando tenemos estas cosas enfrente, cuando entendemos que gran parte de la esperanza es una decisión, nos damos cuenta que a pesar de todo, podemos ser muy esperanzados en el mundo actual. Me encanta. La actitud que pones frente a la vida, ante cualquier tipo de desgracia, y además que no es comparativa, ¿no? O sea, creo que todas las desgracias son igual de reales, de intensas para las personas que lo viven, pero está en uno. Es la actitud que le ponemos. Es la actitud que le ponemos, tal cual. Hermoso, doctor Lozano. ¿Algo que quiera agregar para cerrar esta conversación? Solamente agradecer que me hayan invitado. Es un gran gusto, un honor estar aquí y les deseo el mejor de los éxitos. Es una gran iniciativa. Entiendo que hay alumnos de la Universidad Panamericana de Comunicación y me decían por ahí que ayudan algunos ingenieros también. Sí. Qué bueno. Aquí presente nuestro productor Gelera. Pues me da mucho gusto, un gusto enorme y agradecer tan buena charla. Fue un placer platicar con usted. Yo ya tenía en particular muchas ganas de entrevistarlo. Llevo Muchas aquí gracias. 6 años, pero usted es un referente, no solo para mí, sino seguramente para las personas que nos escuchan, y lo digo de todo corazón. Muchas gracias. De verdad, gracias también por este ejemplo y por sumar una voz con sentido en los medios y en cualquier medio de comunicación donde tiene oportunidad de impactar a las personas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Y gracias a ustedes también por escucharnos, por quedarse. No se pierdan el siguiente capítulo de Voces que Inspiran.